Os leo, estábamos comentando que el Señor quiere cerrar el árbol de la vida para que el hombre no acceda a él y luego la expulsión del jardín. Estamos en el versículo 22. Y el Señor Dios dijo: He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y a oriente del jardín del Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Bueno, si recordáis, el otro día comentábamos que el fruto del árbol de la vida no es otro que Jesucristo y para nosotros es la Eucaristía. Es Cristo que se nos da como alimento. Comentábamos que la Eucaristía impone una forma de recibirla y una forma de acogerla en nuestro corazón, que no puede ser de cualquier manera. Y leíamos el texto de 1 Corintios: quien coma del pan y beba del cáliz del Señor indignamente es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Decíamos que los requisitos para la comunión no son tan solo para proteger la dignidad de lo sagrado, sino también para protegernos a nosotros que somos pecadores. Hemos de recordar, Dios siempre ha querido hacernos partícipes a los hombres del don de Cristo, pero solo puede hacerlo cuando el hombre está preparado para ello. Y solo puede hacerlo cuando Cristo ha sido glorificado y por tanto puede abrirnos las puertas del paraíso. Y ahí hay un par de citas de Apocalipsis que os leo para que veáis el plan del árbol de la vida, incluso después del pecado, que tiene Dios. Apocalipsis 2:7. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, acordaos que hoy San Vicente, vencedor significa, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Desde el principio Dios ha querido que el que venza, el que se una a su Hijo vencedor, tome del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Y ahora se nos va a describir ese paraíso ya culminado en Apocalipsis 22:2. En medio de su plaza, en medio de la plaza de la Jerusalén celeste, de esa ciudad que baja desde el cielo ataviada como una novia, en medio de su plaza, a un lado y otro del río, el río es el Espíritu Santo, hay un árbol de vida que da 12 frutos, uno cada mes, y las hojas del árbol sirven para la curación de las naciones. Desde el principio Dios ha querido alimentarnos y curarnos con su Hijo. Pero cuando el hombre tomó del fruto del árbol del bien y del mal, Dios se alarmó porque si hubiéramos comido del árbol de la vida, hubiéramos muerto. Y a partir de ahí, Dios va a expulsar al hombre del jardín. ¿Por qué? Porque el hombre no puede convivir, el hombre pecador no puede convivir con Dios. No puede seguir disfrutando de los beneficios del paraíso porque lo que en principio era un don de Dios se convertiría para él en una tortura. No es solo que Dios lo expulse, sino que también Adán desea irse. Acordaos que Adán pecador lo primero que hace es esconderse de Dios. Su primera reacción es temer a Dios. Ha cambiado la mirada. El hombre no puede cohabitar con lo sagrado estando pecador, porque si de verdad se acerca, y por eso a nosotros nos aterra Dios, porque por mucho que hayamos sido redimidos, nuestro hombre viejo sigue habitando en nosotros. Y entonces, al acercarse Dios, nos ponemos nerviosos. Dice San Agustín que el hombre que va por mal camino se quiere separar. Y dice, no solo de Dios, sino de los que van por el buen camino. Es significativo, fijaos lo que dice San Agustín. Lo que también se ve obligado a soportar no pocas veces el hombre malo, que comienza a vivir entre los buenos, si no quiere cambiar su vida en mejor, pues el peso de su mala costumbre lo arroja de aquella reunión de hombres buenos. Y no es que los buenos lo excluyan oponiéndose a él, sino que lo apartan queriéndolo él. Es decir, cuando alguien hace el mal, no quiere juntarse con los que hacen bien, para que sus obras no se vean, que dice el Señor, que son malas. Y eso pues lo vemos, si una persona delinque o hace un daño, suele juntarse con los de su misma calaña, porque el mal con el bien no soporta. Acordaos
No he buscado esa cita, pero creo que es de Sabiduría, no sé si es Sabiduría 8 por ahí, que dice el justo, solo verlo da grima, rechina los dientes. Probémosle a ver si su bondad es verdadera, porque el bueno con el malo no pueden fusionarse. Los buenos suelen juntarse, bueno, los que intentan hacer el bien suelen juntarse con los que intentan hacer el bien, y los que tienen el peso de conciencia el mal no resisten estar con los que quieren hacer el bien. Bien, son expulsados, se inicia la historia lejos de Dios. Esa historia que va a estar, como vamos a ver enseguida, marcada por el pecado, pero también por el pecado del hombre. Lo vamos a ver, el primogénito de Adán, el primogénito de los hombres, el primer nacido de hombre, no nacido de Dios, sino el primer nacido de hombre, va a ser un homicida. Pero junto con esa historia marcada por el pecado, la historia va a estar marcada por la nostalgia, por echar en falta a Dios. El mismo Dios que nos asusta, nos atrae. Una búsqueda incesante de Dios al mismo tiempo que un temor a Dios. Y ahí lo podemos ver, si lo interpretamos de una forma comunitaria, la figura del hijo pródigo. Es el hijo que peca y que vuelve porque necesita al Padre y los dones del Padre de alguna forma. Bien, y se nos dice, ya para acabar el texto, que el Señor protegió el camino del árbol de la vida cuando expulsó al oriente a Adán y a Eva, lo protegió con 2 querubines con una espada llameante en la mano. Si Adán comió osadamente del árbol del conocimiento, del cual se le había ordenado que no comiera, ¿cuánto más correría hacia el árbol de la vida, acerca del cual no se le había ordenado nada? Os estoy leyendo una cita de San Efrén. Sin embargo, puesto que se decretó que vivieran por medio del trabajo, el sudor, las penurias y las fatigas, para que al comer de ese árbol no vivieran así siempre y permanecieran en esa vida eterna de sufrimientos, Dios les prohibió que comieran de él. Fijaos lo que dice San Efrén. Han sido castigados con el sufrimiento. Si ahora comen el árbol de la vida, van a vivir eternamente en ese estado de sufrimiento. Y Dios tenía otros planes. Entonces, para evitar eso, les cierra el camino del árbol de la vida. ¿Y cómo se lo cierra? Pues con querubines. Los querubes en el folclore oriental, en Mesopotamia, es el genio protector de un palacio, de un lugar. En el Éxodo, los querubes son los que protegen con sus alas el propiciatorio. Pues bien, estos querubines van a proteger la entrada al paraíso para que el hombre no pueda entrar. Y a mí me parece significativo la imagen de la espada flameante, que es anulada en cierta medida por la redención de Cristo. Fijaos cómo lo explica San Beda, yo creo que es una forma hermosa de decirlo. El segundo Adán, Jesucristo, claro, el segundo Adán, glorificado por el Espíritu Santo, mediante la paloma, ha abierto las puertas del cielo. Cuando baja la paloma a él, ha abierto las puertas del cielo. Y la llama vibrante con la que el querubín expulsó al primer Adán y custodió la entrada del paraíso, el segundo Adán hoy ha demostrado cómo debe ser apagada con el agua del bautismo que hace renacer. Esa espada llameante que cerraba la entrada al paraíso es apagada con las aguas bautismales. Y fijaos esto qué bonito, es el no genio los santos padres, fijaos. Así, quien fue derrotado con su esposa por el enemigo, el primer Adán, así quien fue derrotado con su esposa por el enemigo, ahora vuelve con su esposa, la iglesia de los santos, vencedor sobre el enemigo. Es bonito, ¿eh? Él es expulsado con su esposa y el segundo Adán vuelve con su esposa, que es la iglesia. Bien, yo personalmente pienso que esa espada sigue vigente en un cierto sentido. Nadie puede acercarse al árbol de la vida sin sufrir en su cuerpo la acometida de esa espada de fuego. La primera en acercarse de nuevo al paraíso es la Virgen María. Y Simeón se lo dice, una espada traspasará tu alma. A continuación, o a la vez, Cristo se acerca en su naturaleza humana al paraíso y es traspasado por una lanza que abre su corazón, que es el nuevo paraíso.
De manera que la espada, de alguna forma, forma parte de ese itinerario para alcanzar el árbol de la vida. Y eso es aplicable también para nosotros. Cada cristiano que se acerca al árbol de la vida tiene que padecer. Los místicos hablan de esa purificación necesaria de esas noches, que es pues como una espada que atraviesa el corazón. De manera que, de forma distinta, pero todos tenemos que ser traspasados por esa espada para entrar en el paraíso que nos ha abierto Jesucristo. Al acabar el relato del pecado, podríamos hacer algunas reflexiones. No me voy a alargar mucho para entrar en el siguiente texto. ¿Cuál es el problema del pecado original? No es tanto el contenido objetivo del pecado, soberbia, desobediencia, sino es quién comete ese pecado. O sea, es el pecado, es la actitud con la que se comete, mirando a otro lado, pero sobre todo la gravedad de este pecado particular es quién lo comete. Adán y Eva eran los cauces de la gracia. Es como un embudo donde Dios, a través de ellos, va a hacer descender todos sus dones. Al cerrar ese embudo, privan de la luz de Dios a todos los demás. Todo pecado tiene repercusiones sociales. Todos nuestros pecados afectan a los demás. De alguna forma ciegan la luz de Dios para otros. Pero en el caso de Adán y Eva, ciegan para todos. Y eso es muy importante. Son los padres, tendrían que haber sido los padres también espirituales para los demás hombres. Dios quería otorgarnos sus dones a través de ellos. ¿Qué consecuencia podemos sacar de aquí? Que en la medida en que uno está más cerca de Dios, en la medida en que uno ha sido elegido por Dios para ser mediador de sus dones para los demás, su pecado afecta a más personas, es más grave. Cuanto más cerca se está del corazón de Cristo, cuanto más intimidad se tiene con Dios, mayor repercusión tiene nuestro pecado. Y yo creo que eso es importante, porque el pecado objetivo puede ser igual entre una persona y otra, y las consecuencias, la gravedad, es muy superior. Y eso tendríamos que mirarnos a nosotros mismos. Nuestra caída tiene unas repercusiones mucho mayor que las de una persona que no haya tenido acceso a Dios. Por eso la gravedad del pecado de Adán y Eva. Otro aspecto que yo creo que hay que destacar, porque luego en positivo lo vamos a ver, es la solidaridad profunda entre todos los hombres. Todos formamos en el corazón de Dios una unidad, cada uno personal. Pero lo mismo que Dios es trino y cada persona conserva su propia identidad, pero forman una unidad de alguna forma, claro, salvando las distancias naturalmente, pero analógicamente Dios quiere que la humanidad sea una, cada uno conservando nuestra identidad. ¿Qué significa eso? Que, pues lo que nos dice Romanos 5, 12 y luego el versículo 15. Por tanto, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Fijaros, uno peca, pero todos son contagiados, todos pecan, es como un virus que se extiende. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor certeza la gracia de Cristo y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Entonces, Cristo al nacer, en su encarnación, se une a la naturaleza humana y expande ese virus nuevo que es la salvación. El fruto del pecado no es el menor, el que nos aleja de Dios, es el primero, nos aleja de Dios y sobre todo nos aleja de Dios no tanto porque Dios se aleje de nosotros, que no, sino porque desfigura la mirada del hombre hacia Dios. De manera que el hombre ya ve a Dios como una amenaza, como alguien lejano. Y a partir de ahí hay una ruptura consigo mismo, con los demás y con la creación. Pues vamos a entrar ahora en el capítulo 4, que yo creo que es interesante de ver porque son las primeras consecuencias del pecado. El pecado se va a expandir como el COVID, pues una cosa así, es decir, inmediatamente el virus se expande y llega a todos. Y el primero de todos es el primogénito de los hombres, el nacido primero de Adán. Génesis 4, 1 al 16.
Ya sabéis que en la terminología bíblica la forma de contacto sexual entre el hombre y la mujer se describe por un conocimiento, conoció, en ese sentido profundo. Adán conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y ella dijo: «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor». Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas, y Caín cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín: «¿Por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo». Caín dijo a su hermano Abel: «Vamos al campo». Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: «¿Dónde está Abel tu hermano?». Respondió Caín: «No sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano?». El Señor le replicó: «¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no volverá a darte sus frutos. Andarás errante y perdido por la tierra». Caín contestó al Señor: «Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Puesto que me expulsas hoy de este suelo, tendré que ocultarme de ti, andar errante y perdido por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará». El Señor le dijo: «El que mate a Caín lo pagará 7 veces». Y el Señor puso una señal a Caín para que si alguien lo encontraba, no lo matase. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en Nod, al este del Edén. Fijaos, Eva concibe y se da cuenta, concibe con la ayuda de Dios. La fecundidad sigue siendo, como hemos visto al comienzo de la creación, la fecundidad sigue siendo un don de Dios. Dios es el que hace fecundo. La vida es don suyo, no es simplemente el fruto de unos mecanismos biológicos, sino que la vida, y sobre todo la vida humana, es un don suyo. Y ahí tenemos la primera consecuencia que podemos sacar. El mundo moderno está intentando robarle a Dios esa prerrogativa. Esta mentalidad antinatalista, anticoncepcionista, la fecundación programada, en uno u otro sentido, es volver a tomar el fruto prohibido. No significa que no se le pueda ayudar al Señor, porque el Señor quiere nuestra colaboración, pero si sustituimos, no sabemos dónde nos metemos. Es interesante ver que el autor sagrado está proyectando en este texto lo que era habitual en su época. Si estamos leyendo un texto que es antidiluviano, antes del diluvio, antes del neolítico, entonces las profesiones que entonces había pues eran la pesca, la recolección de frutos. No había todavía pastoreo como tal ni agricultura como tal. El autor sagrado proyecta. Caín va a ser un agricultor. En Israel los pastores estaban en cierto sentido al principio mejor vistos. ¿Por qué? Porque el pastoreo nómada imponía una ascesis, un esfuerzo que hacía que estuvieran más abiertos a Dios, mientras que la agricultura, al ser sedentarios, permitía una mayor riqueza y un mayor confort que alejaba de Dios. Si os acordáis, lo veremos más adelante en el curso, Lot, cuando se separa de Abraham, se va a La Vega, se va a Sodoma, se va a Gomorra, se va a Sodoma, ciudades que viven fundamentalmente de la agricultura, mientras que Abraham se queda en el pastoreo. De alguna manera en Israel se da prioridad o se valora más, además incluso para los sacrificios. El centro de los sacrificios mosaicos de Moisés eran animales.
mientras que los frutos vegetales se ofrecían como un complemento, pero no era lo central. Bien, con ese trasfondo vemos, bueno, ¿y qué es lo que ha hecho Caín mal? Porque Abel ofrece sus frutos, Caín ofrece sus frutos, al Señor parece que arbitrariamente se queda con los de Abel y desprecia los de Caín. Fijaos lo que nos dice. Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. Dones. También Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. Abel ofrece lo mejor que tiene, lo más granado. Caín no. Por eso Dios se fija, no de una forma arbitraria, se fija en Abel y no en Caín. ¿Por qué? Porque Abel está intentando poner a Dios en el lugar que le corresponde. Dios es lo primero, lo mejor es para él. Caín, sin dejar de reconocer el señorío de Dios, pero no lo pone en el centro como si fuera lo único. Abel le trata como corresponde. Caín, por el contrario, anda a medias. ¿Por qué os digo eso? Porque cada uno que se mire a sí mismo. ¿Qué le ofrecemos nosotros al Señor? ¿Yo le ofrezco las primicias y la grasa o le ofrezco cualquier cosa que a mí me interesa? Claro, ¿yo le doy lo central de mi vida o le doy lo que me interesa para que no atente contra lo que es fundamental? ¿Es el Señor y el único? Y eso, sobre todo, yo lo veo pues con cierta frecuencia, lo veo en los demás, claro, como los demás lo verán en mí, de una u otra forma. Como muchas personas ofrecen al Señor muchas cosas, pero lo primero en su vida no es el Señor. Y normalmente ahí las familias, los lazos familiares, teniendo que ser lo más importante, no puede estar por encima del Señor. Por tanto, ¿qué ofrecemos al Señor? Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por ella Dios mismo, al recibir sus dones, lo acreditó como justo. Por ella sigue hablando después de muerto. Esa fe que dice, tú eres el único, tú eres el Señor, todo te lo debo a ti y te doy lo mejor, es lo que agrada a Dios y le hace ser justo. A Dios le duele cuando le damos lo que nos sobra. Y eso en los sacrificios de Moisés, levíticos, está muy claro. No se podía ofrecer una res coja, una res ciega. No se podía ofrecer una oveja de cualquier manera. Tenía que ser de lo mejor del rebaño, porque el Señor merece lo mejor. Por eso también se ofrecían a los primogénitos. Luego se rescataban, pero se ofrecía las primicias de la virilidad, lo más importante. 1 Juan 3:12. No seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. Es decir, aunque los libros sagrados no explicitan claramente cuál es la diferencia, todos son conscientes. No es arbitrario. La ofrenda de Abel estaba impulsada por la justicia y por el amor de Dios. La ofrenda de Caín, no. Y fijaos que aquí ya introduce algo que vamos a ver después. Acordaos, el Señor en 3:15 le dice a Eva, tu descendencia frente a su descendencia. Va a haber dos descendencias. Y aquí ya, la primera carta de San Juan nos decía, procedía del maligno. Caín se hace hijo del maligno, de la estirpe de la serpiente. No sé si he conseguido explicar bien lo del sacrificio de Caín y el de Abel. Quizá una imagen pueda ayudarnos a entenderlo mejor, y eso lo podemos leer juntos porque son algunos versículos más. Hechos 5, 1, 4. Es interesante, hombre, tiene que ver, pero sobre todo tiene que ver la actitud, que es a lo que vamos. Ananías y Zafira hacen una ofrenda a Dios, pero es una ofrenda con trampa, y ahí podemos ver el pecado de Caín. Os leo. Pero un hombre llamado Ananías, de acuerdo con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo su mujer.
Después llevó el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás se ha adueñado de tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y retengas parte del precio de la propiedad? Es que no la podías retener cuando la tenías, y una vez vendida no eras dueño legítimo del precio. ¿Por qué has puesto en tu corazón esta decisión? No has engañado a los hombres, sino a Dios. O das o no das, nadie te lo exige, pero si das, das y das todo. Y ese es nuestro pecado. Ni somos fríos ni somos calientes. Hay gente que no conoce al Señor o que conociéndole no le quiere dar su persona. Pero lo grave es dar a medias. Y ahí todos, religiosos y curas especialmente, o vamos o no vamos. Y todos somos expertos en dar sin dar, en lo de Ananías y Zafira. Yo le doy, pero me quedo con parte. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes que si doy lo esencial, voy muriendo, muero. Pero es que se trata de eso, de ser víctima viva para alabanza de su gloria. Y nosotros lo que queremos es más ser viva que víctima. Queremos más reservarnos que darnos. E inventamos modos de dar sin dar. De dar, pero no darnos. Ese es el pecado de Caín. Caín es el primero el que inventa servir al Señor sin que sea el único Señor para él. Dios no quiere que solo reconozcamos su señorío, sino que quiere un reconocimiento central. Quiere ser el Rey, el Rey. Y en ese sentido, la mediocridad en el don es el gran pecado. El trato cicatero con Dios. Y hay que cada uno se piense. Como por el pecado nos da miedo Dios, pero al mismo tiempo le necesitamos, pues estamos como en un baile, nos acercamos, nos alejamos, y al acercarnos le damos algo, pero luego nos retiramos y recogemos lo que le hemos dado. Y no es esa la vida de los santos. Se dan y se dan, dejando las redes y a su padre Zebedeo en las barcas, y a los jornaleros le siguieron. ¿Cuál es el origen del pecado de Caín? Pues la envidia. Es el origen del pecado y del homicidio. Por envidia del demonio entró el pecado en el mundo. Os lo leo, Sabiduría 2:24, exactamente. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan lo de su bando. Experimentan la muerte, pero también lo podemos aplicar. Experimentan también la envidia. Sabiduría 2:24. El enemigo, que como nos dice el Señor, es homicida desde el principio, hace que su simiente, Caín, que se ha hecho de su simiente por voluntad propia, se convierta en un homicida. Y hay una conversación que yo creo que es muy interesante si se entiende. Naturalmente, el escritor yavista, que es el mismo autor de lo que hemos visto, del segundo relato de la creación y de El paraíso, pone al exterior lo que puede ser un diálogo interior. Lo mismo que la serpiente y Eva. No sabemos si se apareció a la serpiente, más bien es muy probable que fuera una tentación interior. Aquí vemos cómo la conciencia, Dios a través de la conciencia le está diciendo a Caín, antes del pecado, su situación. No hay que imaginarse a Dios hablando desde el cielo, también, pero muy probablemente es un diálogo interno. Es el diálogo de la conciencia que a Caín y que tantas veces a nosotros le habla. Y refleja muy bien lo que es la lucha de la tentación, cómo Dios comprende la situación de Caín, aunque no la justifica, la comprende e intenta animarle. Fijaos la intervención de Dios. Sé que estás enfurecido y abatido. Os lo leo. Dijo a Caín: ¿por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. ¿Cuál es el contenido? Sé que estás enfurecido y abatido. Pero si obras el bien y puedes obrar el bien, si reconoces mi grandeza, si te humillas, acabarás con esa tristeza, te llenarás de alegría. Mi yugo es llevadero, mi carga es ligera. Ahora andas curvado, pero puedes andar erguido. Si de alguna forma aceptas la situación. Pero ten en cuenta que el pecado te acecha.
aunque tú puedas dominarlo. Y ahí, como no, traer 1 Pedro 5, 8, 9. El diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. El diablo está a la puerta, está atento para que, si tú sales, te devore. Y ahí tenemos otro dato también importante. Pero tú puedes con él. Nunca somos tentados por encima de nuestras fuerzas. El Señor nos lo dice. Sé lo que está pasando. Puedes recuperar la alegría. El enemigo está a la puerta, pero tú lo puedes vencer. ¿Y qué es lo que hacemos cuando aparece eso en nuestra conciencia, en esa lucha? O vencemos, o nos liamos la manta a la cabeza y te tiras al abismo. De alguna forma, esa preparación, ayuda para Caín para que luche, yo la veo reflejada, quizá erróneamente, en Mateo 26, 23, 25. En la última cena está Judas ya decidido, pero el Señor intenta una última cosa. No le habla a la conciencia, le habla directamente. Y lo dice públicamente para que Judas sea consciente, lo sabe. Y hay una escapatoria todavía, pero no lo hace. El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió, tú lo has dicho. Yo estoy convencido que es una última tentativa del Señor para que Judas no se despeñe. Una última forma de atraerlo. Bien, y una vez que el Señor ha avisado a Caín, Caín toma una resolución. Y es una resolución de matar a su hermano. Y actúa ya como su padre Satanás, el príncipe de la mentira. Engaña a su hermano inocente. Vamos al campo. Fuera de la vista de los demás, donde estemos solos. El mal hay que hacerlo a solas, en la oscuridad, en la lejanía. El padre de la mentira. Y que se enfrenta con Abel, su falta de malicia. Abel es ya para siempre la figura de Cristo, el hermano inocente a quien se le arrebata la vida con malicia, el primero de una gran lista. Acordaos, el texto del Señor. Recaerá sobre vosotros, le dice a los fariseos, toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. En verdad os digo, todas estas cosas caerán sobre esta generación. La descendencia de Satanás ha ido matando a la descendencia de la mujer. Y va a llegar el último descendiente de la mujer, el que va de alguna forma a reunir toda esa sangre, y se va a culminar en él la malicia de los hijos de la serpiente. Y todo ese juicio recaerá sobre aquellos que han atentado desde el principio con los inocentes y especialmente los que han culminado la obra al matar a Jesús. Y una vez que ha matado Caín a Abel, aparece la misma pregunta que Adán. Dios se hace presente, Dios de alguna forma da una oportunidad al pecador para que reconozca humildemente su pecado y le pregunta, como si no lo supiera, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? La reacción de Caín es muy interesante porque vamos a ver, no os diría yo un proceso de conversión, pero sí un proceso de verdad. Al principio reacciona como cuando uno comete pecado y está enfadado consigo mismo y con los demás, la ira y contra Dios. Entonces va a ser una respuesta iracunda y enormemente ofensiva, y poco a poco va a ir reconociendo la realidad y poco a poco va a ir mostrando la pobreza, y de alguna forma Caín tiene un gesto que no tiene Adán. Al final, de alguna forma, lo reconoce y Dios de alguna forma se compadece de él como se compadeció de sus padres al hacerles, como buen sastre, unas pieles, unos vestidos de pieles para cuando salen del paraíso. ¿Dónde está tu hermano?
No sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Esa forma de hablar, eres el hermano mayor. Claro que eres el guardián de tu hermano. La amargura que manifiesta el peso del pecado en su conciencia. Su maldad, pero al mismo tiempo el peso del pecado. Y la respuesta de Dios, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Eso es muy interesante. No cae un cabello de vuestra cabeza sin que lo sepa vuestro Padre del cielo. A Dios no le es indiferente la suerte de los hombres, y menos la suerte de los inocentes. Y toda la naturaleza le grita, exigiendo una reparación. Toda la naturaleza, toda la realidad grita a Dios diciendo, tienes que hacer algo. Esto no se puede consentir. Bien, y aquí encontramos otra proyección del tiempo del autor sagrado en el que escribe, aproximadamente en el siglo X antes de Cristo, más o menos en el reinado de David, más o menos. Porque ¿qué hace aquí? Hay una figura en Israel que se llama el vengador, el Goel, que alguna vez hemos hablado de él. No hay policía propiamente establecida, entonces cuando hay un homicidio, hay un miembro de la familia del asesinado que responde de esa sangre y que tiene la obligación, asume esa responsabilidad, la obligación de buscar al asesino hasta matarlo. Entonces, Caín va a reaccionar conforme a esa institución. Dios es el gran Goel, el gran vengador de la sangre de los hombres. Entonces ahora tendré que pasarme la vida huyendo de ti, aterrorizado porque en cualquier momento me matarás, te vengarás. Y entonces vemos cómo la reacción es de terror. Me vas a perseguir. Génesis 9:6. Quien derrame la sangre de un hombre por otro hombre, será su sangre derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Génesis 9:6. Es imagen de Dios y necesita ser vengada. Esa misma sangre que grita desde el suelo, grita con mucha más fuerza cuando es la de Cristo. También la sangre de Cristo fue derramada sobre el suelo, más aún, fue derramada sobre los judíos. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa sangre exige de Dios una respuesta. La sorpresa va a ser que la respuesta es la salvación, no la venganza. Y fijaos lo que sucede a continuación. Caín, que ya tiene la imagen deformada de Dios, espera que sea Dios el que le rompa, el que le persiga, el que le mate. Y Dios reacciona de forma muy distinta. No es Él. Porque esa sangre me grita, por eso te maldice ese suelo. Yo no te maldigo. Dios no maldice ni a Adán, ni a Eva, ni a Caín. Yo no te maldigo. Te maldice el suelo. Son las criaturas las que te van a perseguir. Yo no te persigo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no volverá a darte sus productos. Te dedicas a la agricultura, pero ya nada será igual. Andarás errante y perdido por la tierra. La misma tierra te va a perseguir. Caín contestó al Señor, y fijaos cómo va girando desde ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? A luego enfrentarse con el Señor con terror. Entonces Caín poco a poco va interiorizando de una forma más sana la culpa. Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Puesto que me expulsas hoy de este suelo, tendré que ocultarme de ti, andar errante y perdido por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. No soporto el peso de mi culpa. No puedo estar junto a ti porque tú eres santo y yo soy un homicida. Me vas a perseguir y cualquiera me matará. Y fijaos en la reacción del Señor. El que mate a Caín lo pagará 7 veces. Es mi hijo. No podéis actuar con él como actuaría cualquier criatura, cualquier hombre. Y como signo de que nadie puede matar a Caín, el Señor puso una señal a Caín, para que si alguien lo encontraba, no lo matase. Es protegido mío, aunque sea un pecador, aunque no merezca la vida. Sin embargo, es protegido mío. Fijaos que el castigo de Dios no es absoluto,
sino que se compromete a ayudarlo. Lo mismo que confecciona trajes de pieles a Adán y a Eva, el Señor no rompe con su criatura, lo protege frente a quien quiera hacerle daño, le pone una señal de protección, incluso le expulsa de su presencia para que no sufra el peso de la santidad de Dios. Algunas enseñanzas del relato y lo dejamos ya. Primero, el pecado está en nuestra puerta. Si no estamos unidos a Dios, si no ponemos a Dios en el centro, si no le damos todo, somos enormemente vulnerables al pecado. Es la pescadilla que se come la cola. Como no queremos dar todo, caemos en el pecado. Como estamos empecatados, no queremos dar todo. Y es un proceso de deterioro, porque Dios solo puede ser nuestro Señor, el único Señor. Y eso es la fuente de la verdadera virtud, porque también hay un proceso, un círculo virtuoso. Le doy todo al Señor y entonces Él me va renovando interiormente de forma permanente. En segundo lugar, hay que tratar a Dios como se merece. Las disposiciones del corazón. Fijaos que se hace hincapié en que no son los frutos, sino es la disposición. ¿Le doy lo más importante o no le doy lo más importante? ¿Y por qué eso es importante para el autor sagrado? Porque la historia de Israel es la historia perfecta para ver cómo se le puede dar todo un culto externo sin darle el corazón. Acordaos, novilunios, estoy harto de vuestros sacrificios. Mis ojos lo pondré en el humilde, en el pobre. Ese es el gran problema de los fariseos. Daban todo sin dar lo fundamental, sin darse a sí mismos. Por tanto, lo que nos enseña el autor sagrado, refiriéndose a Israel, refiriéndose a nosotros, es que es importante, más importante, la actitud que lo que damos. Va unido, ¿eh? El foco inicial, la envidia, tener que ser el centro. No puedo aceptar que mi hermano sea mejor que yo, lo haga mejor que yo. Tengo que despreciarle, tengo que perseguirle. La cólera. Y eso yo creo que es un grave pecado, que nos afecta a nosotros. Las letanías de la humildad de Merry del Val, si la conocéis, que sean más santos que yo, con tal de que yo pueda ser lo más santo posible. Que haya gente mejor que yo, y a mí eso me alegra, decir, yo soy un desastre, pero en la iglesia tiene que haber almas mejores que yo. Si yo doy el tope, vamos fatal. Claro, y eso es un gran motivo de alegría. Por otro lado, ¿qué nos enseña el texto? La misericordia y la benevolencia divina. Dios ayuda antes y después del pecado, antes intentando evitarlo, después acogiendo al pecador e intentando protegerle de las consecuencias del mismo pecado. El que mata a Caín morirá 7 veces. Y por último, como esa firmeza de Dios que odia el pecado, pero que ama al pecador, permite que el pecador vaya cambiando de actitud. Y eso lo vamos a ver el próximo día, por si lo queréis leer ya. Es un texto muy largo, quizá demasiado largo. El diluvio. Si nos da tiempo, el próximo día veremos el diluvio y la Torre de Babel, para ya meternos en otras cosas. ¿Por qué? Porque el diluvio es la expresión de la culminación del pecado de la humanidad. Hemos visto el pecado del primogénito, pero eso se va extendiendo de tal manera que Dios dice, pero bueno, y piensa en un nuevo principio. Y luego la Torre de Babel. ¿Hay alguna forma de vivir en paz y de crecer sin Dios? Vamos a inventarla. Y ahí está nuestro mundo. La Torre de Babel es nuestro mundo de hoy. Es decir, derechos humanos, pero sin Dios. Organización social, pero sin Dios. Dios fuera. Y a veces pasa en la iglesia, que en el mundo no haya hambre, que no haya guerras, y ya seríamos felices. Ya seríamos felices. Si no hay hambre, no hay guerra, todo el mundo está bien, ya está. Y desde la iglesia eso se fomenta. O sea, sin Dios, aparte que es imposible, porque si no hay padre no hay hermanos, pero sin Dios es un desastre.